Aquí comienza Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. Ahora, orientando al usuario. Bien, continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Orientando al Usuario, este espacio donde desglosamos los temas tecnológicos más relevantes para nuestra audiencia, y lo importante es que en este segmento estén siempre informados y preparados. Hoy vamos a hablar sobre un tema crucial, interesante, que está marcando el futuro de la tecnología, y es la inteligencia artificial. Y a veces nos preguntamos por qué Europa ha dado ese paso gigante al crear la primera gran ley mundial para regular la inteligencia artificial, conocida como la AI Act. Así que tenemos con nosotros el placer de recibir a Emily García, que está con nosotros desde España. Sí, porque no, dio su vuelta. Ya está aquí, ¿verdad? Ya acá. Especialista en protección de datos personales. Bienvenida. Muchísimas gracias, estimados damas, y a todos los que nos escuchan, feliz tarde. La normativa europea de inteligencia artificial y su impacto en los usuarios. Cuando hablamos de eso, ¿a qué se refiere? ¿Qué es la ley europea de inteligencia artificial? Pues mira, efectivamente, como acabas de comentar, en la Unión Europea existe una ley de protección de datos y, bueno, una ley de inteligencia artificial que realmente viene siendo un reglamento. Cuando se habla de reglamento a nivel de la Unión Europea, se habla de que es una normativa cuyas disposiciones pues son directas y aplicables a todos los países de una manera uniforme. Entonces, ¿qué regula eso? Esto regula el desarrollo de la inteligencia artificial, la introducción en el mercado de la misma y obviamente sus usos. Esto aplica a importadores, proveedores, responsables del despliegue, responsables incluso del despliegue y proveedores que no están en la Unión Europea, pero cuyos efectos en temas de salida de la inteligencia artificial pues tengan un impacto en la Unión Europea. Salió el año pasado, pero sus efectos comienzan desde el año que viene, del 2026, en agosto. No obstante, yo como abogada es la primera vez que veo que un reglamento pues hace una especie de escalonamiento en cuanto a su aplicación. Al inicio de este año, dígase en febrero del 2025, comenzó a aplicarse lo que es sus conceptos, a quienes se aplican, y las prácticas prohibidas desde este año ya se aplican. En cuanto a agosto de este año, pues entonces se comenzó a aplicar lo que son los temas de sanciones y la constitución de gobernanza ya de oficinas de inteligencia artificial, los foros de inteligencia artificial a nivel de Unión Europea. Y bueno, ya a partir del 2027, sí, ya ahí que dura un poco para aplicarse, comienza a aplicarse lo que es la clasificación de los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. De alto riesgo, sí. Eso vamos a hablar dentro de un momentito. Sí, sumamente importante. Samuel, interesante este tema. Europa, ¿por qué decidió tomar esta iniciativa y crear esta regulación? Mira, en los considerandos de la normativa se puede exponer o se puede visibilizar dos razones. La primera, como te decía, hice énfasis en la clasificación de que no es una ley sino un reglamento, porque el reglamento tiene efectos directos en todos los países y de manera uniforme. Entonces el reglamento dice, para que Portugal, España, Italia hable del mismo idioma, pues entonces se emite un reglamento. Entonces lo que busca es que para que en el mercado interno, cuando se introduzca este producto o este servicio, todos los países apliquen las mismas normativas, es decir, que no haya trabas en cuanto a la circulación de este producto o este servicio que tengan componentes de inteligencia artificial. Pero al mismo tiempo dice el reglamento de que se busca impulsar una inteligencia artificial centrada con un enfoque hacia el ser humano, es decir, que haya un equilibrio en este tema de esta parte de comercialización, en este tema de normativas unificadas, pero que esta inteligencia artificial respete los valores de la Unión Europea, más específicamente derechos fundamentales, seguridad, salud, el Estado, la democracia, el Estado de Derecho, y etcétera. Entonces, básicamente la Unión Europea dice, aquí se desarrolla la inteligencia artificial o los sistemas equilibrados para que de una manera se pueda desarrollar y se pueda hablar de innovación de la misma.
Al final es dar confianza a los usuarios y garantizar un desarrollo responsable. Efectivamente. De hecho, por eso en el reglamento de inteligencia artificial despliega tanto derechos como responsabilidades a lo que realicen o introduzcan un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo. Que, bueno, básicamente el mismo son sistemas que el reglamento ha clasificado como sistemas que pudieran tener un impacto alto a lo que es el perjuicio o a las personas, es decir, a la seguridad y derechos fundamentales. Entonces, ¿cuáles son estos sistemas que estos clasifican de esta manera para que puedan cumplir ciertas condiciones, para que sea ético y confiable y respete los derechos de las personas? Un sistema de inteligencia artificial que tenga un componente de inteligencia artificial como de seguridad es clasificado de alto riesgo. Ejemplo, aviación, embarcaciones, salud, ascensores, máquinas de salud que tengan incorporado un sistema de inteligencia artificial que funja como un elemento de seguridad, pues es un sistema de alto riesgo. Estos productos no son todos, sino aquellos productos que al entrar al mercado europeo tenga que pasar por un sistema de evaluación de conformidad. Es decir, aquellos que tengan un gran riesgo. Sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, que vaya a reconocer emociones, es un sistema que se ha considerado de alto riesgo. Que vaya a categorizar biométricamente a las personas en base a rasgos, es un sistema artificial que ha sido calificado de alto riesgo. Igual que se aplique, por ejemplo, en el sector educación, es decir, si vaya a decidir si entra o no entra una persona o a qué nivel va a entrar esa persona, con inteligencia artificial a alto riesgo. En el tema en el empleo, si se puede considerar que una persona puede subir a una posición o no, contrato de trabajo, terminación, etcétera. Todo lo que sea condiciones laborales a alto riesgo. Igual, si es aplicado por los sectores públicos en cuanto a clasificar quién puede o no acceder a servicios públicos o al sistema judicial, es decir, quién puede aplicarle la ley o interpretar los hechos en base a una inteligencia artificial es considerado de alto riesgo. Es decir, hay un sinnúmero, hay un listado, de hecho, hay un anexo 3 en el reglamento que te habla de un listado súper amplio de cuáles son considerados estos sistemas. Pero básicamente el criterio principal es si tiene un alto riesgo de perjudicar la salud, la persona y derechos fundamentales, alto riesgo. De acuerdo, entonces, posterior a la clasificación que muy bien nos explicas de este reglamento, ¿cuáles prácticas están prohibidas en ese reglamento o en el AI Act? Sí, ahora las prácticas que se pueden considerar son los que van respetando mayormente lo que son la dignidad, lo que son el derecho a la salud y obviamente la no discriminación. ¿Cuáles prácticas son estas? Si hay una inteligencia artificial que vaya a reconocer, como decía anteriormente, reconocimiento de emociones, pero en espacios sensibles, por ejemplo, que se aplique en escuelas o en ámbitos de trabajo, está prohibido. Si se hace una inteligencia artificial que se aplique o que haga una categorización biométrica en base a datos sensibles, para poder inferir, por ejemplo, lo que usted piensa a nivel político, religioso, que clasifique temas por raza, orientación sexual, está prohibido. Está prohibido hacer lo que es el scoring social a través de un sistema de inteligencia artificial. Sabemos que, por ejemplo, China lo implementa, pero en Europa está prohibido. Está prohibido también que se utilice sistemas de inteligencia artificial para predecir comportamientos delictivos, eso está prohibido. Y bueno, en fin, igual como le comentaba anteriormente, hay un listado de prácticas que están prohibidas en el reglamento, que son extensas y que básicamente están prohibidas porque alude a lo que es la discriminación, a la dignidad y al derecho a la salud de las personas. También la parte del reconocimiento facial masivo sin consentimiento, qué importante eso. Sí, el derecho en la utilización de sistemas de inteligencia artificial para reconocimiento facial remoto en tiempo real está prohibido. Sin embargo, no está prohibido para los organismos competentes, policía, gobierno y demás. Claro, está sujeto a condiciones. Está sujeto a condiciones en el sentido de que cada país tiene que emitir una ley que autorice los distintos casos que se vayan a usar. Y que ya luego cuando se emita esa ley, pues entonces exista organismos competentes que autoricen esa intervención. Básicamente es como pedir autorización a un juez para que pueda aprobarse lo que es la utilización de ese sistema en ciertos casos. Está prohibido, pero con excepciones. Ok, interesante eso, estas informaciones de la normativa. Después de la pausa vamos a hablar sobre si existen algunas medidas para los creadores de inteligencia artificial, esos sectores tecnológicos como Google, como Meta,
¿eh? Si existe normativa para ellos. Así que después de la pausa. Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Estamos de regreso en Conexión Tecnológica con Emily García, especialista en protección de datos personales, y estamos hablando sobre el AI Act para los que están en sintonía reciente, principalmente desde la perspectiva de la Unión Europea, que da un paso hacia adelante o da un paso de pionero en términos de regulación de la inteligencia artificial. Y finalizamos el segmento anterior con la pregunta de Guido sobre cuáles medidas hay específicamente a los creadores de AI, que incluye esta normativa, o sea, AI Act. Bueno, con respecto a lo que son los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, hay condiciones para que se pueda llevar a cabo. En este caso, básicamente van desde el artículo 16 al artículo 20, no se excede más, al artículo 25, y estas se refieren más a las partes técnicas del sistema. Por ejemplo, se le exige a que si se va a crear un sistema de inteligencia artificial catalogado de alto riesgo, tenga incrustado lo que son las medidas de seguridad. Como sabemos, la inteligencia artificial puede ser utilizada para viabilizar ciberataques, pero también el mismo sistema puede ser vulnerable y puede ser atacado, ya sea atacado en el tema de los datos, contaminar los datos, o ya sea contaminar el modelo, cambiándole las reglas. Entonces el reglamento pues habla de que deben de establecerse las medidas para evitar ese tipo de cosas. Lo otro son las evaluaciones de riesgo. El reglamento exige a los proveedores o los creadores de inteligencia artificial de que se realice un análisis de riesgo, un sistema que se implemente, que siempre vaya monitorizando la misma. De hecho, exige de que esté escrito todo ese proceso. Igual, te habla de que debe de haber una documentación técnica. El reglamento habla de que, de hecho, antes de sacar al mercado ese tipo de sistema, debe de estar estructurado todo lo que es la parte técnica del sistema. Te habla de que debe de detallar de manera general cómo funciona el sistema y de manera en particular desarrollar los elementos que componen el sistema. Habla de conservación de registro, es decir, a lo largo de la vida del sistema de inteligencia artificial o de lo que pase a lo largo de debe de estar registrado. Todas esas situaciones, sucesos que pueda suceder, se le exige de que el sistema sea capaz de registrarlo. Igual, se le hace el llamado de que el sistema tenga la posibilidad de ser supervisado por una persona. Te hace el mandato de supervisión humana, es decir, que el sistema no se despliegue solo, que no esté, tiene que ser vigilado por una persona. Otra de las cosas que el reglamento pues establece es que exista una gobernanza de datos, y esto es totalmente importante porque no hay inteligencia artificial sin datos. Entonces, básicamente la implementación de esta gobernanza para el tema de la calidad. Y por último, pues habla de esa responsabilidad de proveedor al responsable del despliegue en cuanto a la transparencia. Básicamente es que el proveedor que esté vendiendo este sistema, pues le dé un manual de instrucciones, un manual de uso del sistema de inteligencia artificial. Y bueno, estas son las condiciones que establece el reglamento para poder así decir, a nivel técnico todo esté documentado y se sepa cómo se usa. Y hablando de el aspecto técnico, ¿qué contempla la normativa en cuanto a la ciberseguridad y gestión de riesgos? Tú hablaste algo ahorita, o otras medidas para aplicar al sistema de inteligencia artificial. No, las que te comentaba, que básicamente son 7. En el tema de la ciberseguridad te habla de estos, medidas de que se puedan aplicar para proteger el sistema, ya sea desde el inicio del entrenamiento hasta que se despliega. Te habla de lo que son tienes que cuidar esos datos para que no haya un envenenamiento de los datos, que de hecho así se llama ese tipo de ataque. Se alteran los datos para que la salida esté mal. Y igual también que se proteja el modelo del sistema de inteligencia artificial, porque se puede atacar o alterar las reglas. Entonces, igual también el reglamento te habla de precisión en cuanto a los resultados, pero es básicamente lo que comentaba anteriormente. Análisis de riesgo para disminuir todos los riesgos, todos posibles, legales, técnicos, para que bueno tenga un despliegue mucho más confiable y ético, como básicamente lo propugna el reglamento. La parte de la autoridad de supervisión que mencionaste ahorita, que mencionaste en un momento, es en cada país de la Unión Europea, ¿verdad? Sí. El reglamento te establece de que cada país tiene que tener una autoridad de notificación o una autoridad de vigilancia del mercado.
Estas autoridades de notificación, por ejemplo, en España es la AESIA, que es la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que de hecho fue creada antes de la entrada en vigencia del reglamento. Y básicamente, ¿cuáles son las funciones que tienen estas instituciones? Velar el cumplimiento del reglamento, hacer poder auditoría, hacer el tema de sanciones, básicamente las funciones básicas de una autoridad de control. Y obviamente la posibilidad de tener esta competencia sancionatoria. Entonces, en este caso, estos tienen la posibilidad de imponer sanciones, como mencionábamos en el break, que van desde 35 millones cuando se vulnera la disposición de prácticas prohibidas. Millones de euros. Millones de euros, sí, millones de euros. O un 7% de la actividad de esa empresa, que puede ser más de 35 millones de euros. Entonces, en cuanto a las otras disposiciones, como responsabilidades del proveedor, del despliegue y demás, es 15 millones de euros. Hay una disposición, hay una parte que también sanciona a organismos de la Unión Europea, que son, el Consejo, el Parlamento, etcétera. Estos también tienen una cuota de responsabilidad. Sí, en el caso de que incumplan, ya sea 1.500.000 euros y 750.000 en el caso de obligaciones y demás. Entonces, nada, hay una forma disuasoria en cuanto en ámbito económico para que puedan cumplir, no incumplan el reglamento de protección a la inteligencia artificial. Mira, y que ya oyéndote ya en la parte final, en nuestra región sería positivo emular el modelo de transparencia, esa clasificación por riesgo y la obligación de proteger siempre al usuario. Emular esa normativa. No creo que sea posible emular igual. Porque, ¿qué pasa? Sí es cierto que la Unión Europea tiende a sobreregular mucho, es mucho más complejo. Es muy rígida, no es muy rígida. Es muy rígida. Yo creo que en la región y en la República Dominicana se debe analizar el contexto específico para crear una ajustada a nosotros. Entonces, aparte de inteligencia artificial, también entiendo que deben de crearse otras normativas como la ley de protección de datos en cuanto a la actualización, ley de ciberseguridad, para que tengamos el paquete legislativo jurídico en todo lo que es este entorno de tecnología y digital. Pero básicamente que hagamos una ajustada a nuestra realidad. Así es. Bueno, gracias Emily García, estuvo con nosotros edificándonos con la normativa europea de la inteligencia artificial. Así que gracias por tu comparecencia y nutrirnos de estas informaciones interesantes y así puedan también las autoridades tomar en cuenta esa normativa, no aplicándole tan drástica como ellas, sino también dependiendo del contexto de nuestro país y de la región. Sí. Así que gracias y a los amigos que nos escucharon y nos vieron, tienen otra cita la próxima semana en su programa Conexión Tecnológica y otras informaciones interesantes sobre el mundo de las TIC. Hasta la próxima. Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega. Conexión Tecnológica. Con Guido Mieses.